Bueno, me toca ahora presentar a nuestro keynote speaker, Gustavo Gómez. Gustavo, como ustedes saben, es director de Observacom, pero hace muchos años trabaja con las cuestiones regulatorias en América Latina en distintas capacidades, sea en su rol en AMARC en varios momentos, sea en su rol como director nacional de telecomunicaciones acá en Uruguay, después como asesor de la presidencia del presidente Mujicas para la elaboración del proyecto de ley de servicios audiovisuales y desde entonces como director de Observacom y consultor de varios organismos internacionales, entre ellos la UNESCO. Así que Gustavo va a subir acá a la mesa. Mientras él se acerca, él me pidió para contar un poco por qué la UNESCO está involucrada en particular con este evento, más allá de nuestro interés y nuestro mandato como organismo intergubernamental sobre las cuestiones regulatorias de servicios audiovisuales. Hace unos 2 años, el Ministerio de TICS de Colombia, cuando era ministro el ministro David Luna, pidió a la UNESCO que ofreciera al ministerio una asistencia técnica internacional sobre un conjunto de cuestiones, entre ellas la regulación de las OTTs. En este marco, la UNESCO invitó un conjunto de consultores que trabajan normalmente con la UNESCO, liderados por Gustavo, y también estaba Beatriz Quiñones y otros, para producir para el Ministerio de TICS de Colombia una discusión sobre comparativa internacional sobre en qué estamos con la regulación de las OTTs. Este es un producto interno, como yo decía, de asistencia técnica al Ministerio. Sin embargo, en conversaciones con el mismo Ministerio, felizmente ellos nos autorizaron a utilizar parte de este estudio para lanzar lo que la UNESCO llama de los cuadernos de discusión de comunicación e información sobre varias temáticas emergentes para el mundo de la libertad de expresión, bueno, entre ellas la temática de la regulación de las OTTs. Entonces, luego Gustavo creo que les contará mejor, pero parte de este seminario también es un ejercicio de reflexión sobre estos temas que después se convertirán en uno de estos cuadernos de esta serie internacional de la UNESCO que se llama serie, como yo mencionaba, de cuadernos de comunicación e información y que ayudan a alimentar cosas como, por ejemplo, mencionaba antes, este curso internacional que tenemos para Cortes Supremas de Iberoamérica, de la cual ya han participado más de 8.000 operadores judiciales de todos los países de la región y que se valen de este tipo de materiales para hacer el curso. En este momento con la PRAI, con el CNTV, estamos ofreciendo un curso internacional para reguladores hispanohablantes y anglófonos que participan. ¿Cuántos países, Lola? 37, o sea, reguladores de 37 países están participando de este curso. Este tipo de materiales son utilizados en eso, entonces creo que va a tener una utilidad sin ninguna duda. Paso para Gustavo contestando a la pregunta del seminario, ¿no? Si tenemos que regular o desregular, es eso, ¿no? Yo diría que tenemos que re-regular, o sea, hay cosas que hay que desregular porque ya se fueron, pero hay cosas que tenemos que regular de una manera distinta. Me parece que eso es un poco el ejercicio de nosotros. Nadie tiene una respuesta definitiva, pero sí hay avances importantes en la temática. Sí, Gustavo, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Guillermo, por la confianza y por el apoyo de UNESCO a este tema y a la posibilidad de generar espacios de intercambio de opiniones al respecto. Como él decía, esto que voy a presentar muy brevemente va a tener una elaboración posterior en forma de libro. Comienza con una participación muy intensa de todo el equipo de Observacom, con aportes, por ejemplo, como el de Beatriz Quiñones de Colombia, que colaboró intensamente en el desarrollo de la primera propuesta, y luego de esta conferencia vamos a seguir con las consultas técnicas para elaborar una propuesta de Observacom para tratar de responder esa pregunta. Con esa idea de compartirles a ustedes algunas de nuestras conclusiones,
tenemos una presentación que tiene que ver con una parte, digamos, más de tipo conceptual, que nosotros creemos que tenemos que comenzar a explicitar. Recuerden que nosotros no somos un think tank típicamente de mercado de telecomunicaciones, sino una organización que trabaja desde una perspectiva de derechos humanos y en particular de libertad de expresión, y eso obviamente condiciona nuestra perspectiva, la explicitamos, obviamente no es la única perspectiva para abordar este tema, pero sí nos parece que es una perspectiva que no podemos dejar de poner sobre la mesa. La preocupación nuestra en realidad es que muchas veces estas discusiones terminan en debates de comercio electrónico o de líos comerciales entre grandes operadores o exclusivamente como una cuestión económica. Así que, dicha esta presentación muy breve, explicitamos el enfoque del problema y las soluciones adecuadas desde una perspectiva de derechos. Partimos de la base que efectivamente hay asimetrías regulatorias entre distintos operadores del ecosistema digital y nosotros creemos que efectivamente hay que abordarlas. Nuestra propuesta no está solamente pensada para proteger a aquellos operadores que se ven afectados por la irrupción de estos nuevos servicios. Nuestra propuesta es en función de también asegurar que los nuevos servicios OTT cumplan determinadas garantías de protección de derechos del consumidor, de derechos de usuarios, pluralismo, libertad de expresión, etcétera, pero claramente estamos ante un escenario de asimetrías regulatorias que nuestros estados tienen que abordar. Como lo ha dicho Guilherme, lo repetimos porque creo que es un punto de partida importante. Los derechos humanos deben ser reconocidos tanto offline como online. El desafío en todo caso está en cómo lo adecuamos, pero no se trata necesariamente de estar innovando en cuanto a derechos que implican reconocer derechos de las personas ante los OTTs, pero también reconocer derechos de los OTTs, en tanto esos principios deben mantenerse online. Cuando hablamos de servicios audiovisuales en OTT, además, en nuestra perspectiva tenemos que considerar que no se trata de cualquier mercancía, no se trata de cualquier bien o servicio cultural. Según la Convención de Diversidad de UNESCO, los bienes y servicios culturales no son simples mercancías, en tanto transportan identidad, valores y son soportes para ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y, por tanto, a través de esta convención, avalada, ratificada por casi todos nuestros países en América Latina, se admite un tratamiento diferenciado en la regulación de estos servicios que están sobre Internet, pero que deben ser considerados distintos a otro tipo de servicios que son más típicamente de aspectos vinculados a aspectos comerciales. Los contenidos en Internet ya están regulados, por eso yo estoy un poco de acuerdo con lo de re-regular. De hecho, hay muchos contenidos en Internet que ya están regulados y nosotros pensamos, y por eso la propuesta luego va a ser muy minimalista, que hay aspectos en los que no hay que innovar, que el desafío sigue estando en cómo los aplicamos, pero el derecho a la honra, el derecho de autor, la prohibición de apología o incitación a delitos o al odio, la pornografía, son delitos que ya están reconocidos en la normativa, no discriminan por soporte tecnológico y en opinión nuestra no necesitamos crear necesariamente nueva regulación específica para determinados servicios de Internet, cuando en realidad el desafío está en aplicar derechos y obligaciones ya reconocidas para cualquier soporte tecnológico y por tanto no se precisa innovar o crear nuevas regulaciones donde ya las hay. Dicho este paraguas conceptual y de enfoque que va a determinar muchas de nuestras propuestas, vamos directamente al grano. Y nosotros con este título queremos plantear que las OTTs, más allá de las dificultades, transnacionalización, la tecnología nueva que tenemos, las formas de consumo y uso, no justifican que tengan que estar por encima, por fuera de las leyes nacionales que aplican a servicios similares. Y vamos a poner 3 ejemplos con propuestas al respecto. Primero, respecto al derecho al consumidor. Es un derecho reconocido internacionalmente. Para nosotros, reglas similares reconocidas en normativas nacionales
cuando hay relaciones de consumo, y en este caso en muchas situaciones lo hay, deben ser aplicadas también tanto a OTTs nacionales como extranjeras, como a otros operadores. Efectivamente, las OTTs audiovisuales, por sus características, por su transnacionalización, etcétera, necesitan de algunos ajustes que nosotros creemos que deben ser obligados, digamos, deben ser regulados y no sujetos a autorregulación o a la buena voluntad de los OTTs. Esto implica, por ejemplo, en materia de derecho al consumidor, exigencia de información suficiente y adecuada sobre el contrato y sus términos y condiciones, transparencia, no cambio de contrato unilateralmente, notificación previa, recurso fácil del consumidor ante la empresa. Los que están muy metidos en este tema saben que en marzo de este año la Unión Europea ha hecho un acuerdo con Google, Twitter y Facebook respecto a ajustes en este sentido en materia de derecho al consumidor. No estamos inventando nada, queremos que esto se traslade a América Latina. Hay cosas de Europa que no hay que copiar, como la aprobación de la Alberta, una normativa sobre copyright, pero esta es una de las cosas que nosotros creemos que hay que traer a América Latina. Son condiciones básicas simplemente para ajustar el derecho al consumidor al nuevo entorno digital. Obviamente que aplicar esto implica exigencia de registro de algún tipo en el país de estas OTTs, que es un tema obviamente no menor. Otro tema de las leyes nacionales que implican a cualquier empresa que brinda servicios en el país, tiene que ver con la tributación. Deberían pagar lo mismo o impuestos similares a servicios similares. Cuando se trata de servicios comerciales, tener exigencia de transparencia sobre los ingresos, etcétera. Nosotros creemos que esto no debería ser ninguna locura, parece natural, pero no lo es todavía. Esto implica nuevamente exigencia de registro por lo menos de registro, sino instalación de la empresa desde el punto de vista comercial. Lo que sí advertimos es que muchas veces este es el principal abordaje en la región de parte de los gobiernos para afrontar los desafíos regulatorios de los OTTs. Esto es cobrarles un poco más, o sea, recibir más plata. Básicamente, en donde se ha avanzado, incluyendo Uruguay, es ponerles impuestos para que paguen IVA, para que paguen impuestos a la renta, etcétera. Nosotros estamos pensando en una tributación mucho más direccionada, pero sobre todo advertimos de la necesidad de que la política fiscal no implique una afectación a la innovación o a la asfixia a pequeñas empresas o a no considerar la diferencia entre servicios comerciales, lucrativos, con servicios educativos o sin fines de lucro o culturales en esa política. Un tercer aspecto tiene que ver con el acceso a la justicia en términos generales, ante reclamos legítimos de usuarios y consumidores. Cualquier empresa instalada en nuestro país que brinde servicios audiovisuales tiene la obligación de brindar mecanismos adecuados y simples para protestar, para reclamar por los derechos afectados. Y en caso de que la empresa no lo resuelva, uno tiene la posibilidad de utilizar mecanismos de la justicia de distinto alcance. Esto no pasa con los OTTs en general, tampoco con los OTTs audiovisuales. Nosotros consideramos que esto tampoco debe quedar librado a la buena voluntad. De hecho, muchos de los términos y condiciones que firmamos nos terminan obligando a reclamar ante países europeos o en el Tribunal de California, y por tanto esto debería incorporarse en la regulación sobre OTTs audiovisuales también, donde lo que vale es la jurisdicción del país donde se usa o consume el servicio. Hay una sentencia de México, de la Corte Mexicana en este sentido. El acuerdo de Europa que les mencionaba hace un poco también incorporó el acuerdo de estas 3 empresas importantes de redes sociales de cambiar los términos y condiciones de uso para que los organismos de referencia sean los jurisdiccionales del país europeo donde se usa o consume el servicio. Nosotros queremos que eso tenga validez también para América Latina. Dicho esto, que esto puede valer para las OTTs en general, no solamente para las audiovisuales, pero lo queremos destacar, hay algunos aspectos claves que nosotros creemos que deberían incorporarse en la discusión. Entre otros, la propia definición de los servicios regulados. En América Latina tenemos una existencia de normativa de regulación sobre televisión. De hecho, hay países en Centroamérica que tienen ley de radio del año 1954, como Costa Rica.
y en general no incorporan la legislación sobre los servicios de televisión o similares a televisión en Internet. Nosotros consideramos que hay que adecuar esa normativa vigente en términos de servicios de comunicación audiovisual, donde no los exista todavía, y trascender la discusión de televisión, radio, televisión abierta, televisión paga, que a veces son normativas dispersas en función de tecnologías. Nosotros consideramos que se debe regular en función de servicios y no de tecnología. Y acá, mirando un poco la experiencia europea, que luego Ana Bisberge de Observacom va a comentar en el próximo panel, hay un debate sobre cuáles son los sujetos alcanzados, sujetos y servicios alcanzados. Nosotros claramente nos afiliamos a la idea de que se debería incluir a los servicios lineales en Internet, es decir, los más parecidos a televisión en cuanto a su forma de consumo y de presentación, sea en streaming, sea televisión paga con oferta previa de señales y una grilla determinada para utilizar, sea también los servicios no lineales, como los video on demand por suscripción o como pago pay-per-view por producto. Eso claramente en los nuevos debates regulatorios en Europa están incorporados en este tema, y América Latina debería también considerarlos en este sentido. Tenemos una legislación muy atrasada donde se considera en todo caso a la televisión por Internet y a los servicios de video on demand como servicios de valor agregado o TICs. Nosotros creemos que tienen que ser visualizados desde una perspectiva del servicio y no de la tecnología. Nosotros creemos que no debería incluir contenidos audiovisuales que acompañan las páginas web de medios de prensa y otros, cuando se trata de complementos al servicio principal y no se constituyen en el servicio fundamental. Y por supuesto tampoco debería incluir a los videos distribuidos en grupos cerrados o los producidos y subidos por los usuarios a las plataformas existentes en Internet. El debate en Europa, y aquí también, es un poco más vidrioso en cuanto a las plataformas de intercambio de video. Ustedes saben bien, y si no lo saben lo van a escuchar en el próximo panel, en Europa se ha incorporado en algunos aspectos también a las plataformas de intercambio de video en el debate de la nueva directiva de servicios de comunicación audiovisual, al menos en los aspectos de protección de niñez y delito de odio. Nosotros creemos que en principio necesita un abordaje más general el tema de las plataformas. Nosotros creemos que las plataformas, y particularmente los dueños de las plataformas, deben ser regulados. Están teniendo un poder muy importante en priorizar, ordenar e incluso remover contenidos producidos por los usuarios. Pero en esta materia nosotros quisimos separar lo que se trata de regular los contenidos de usuarios que comparten con otros a través de plataformas, de los servicios que estas plataformas tienen y que se parecen a las categorías que definimos anteriormente. O sea, YouTube TV no es un intercambio entre usuarios, es un servicio de esa plataforma y por lo tanto debería estar regulado. Los servicios video en particular son los que están generando problemas en la regulación. En nuestra opinión, con una perspectiva de servicio y no de tecnología, el IPTV, como unas tecnologías utilizadas en Internet para brindar servicio de televisión, en este caso televisión paga, debería ser regulado igual que otros servicios de televisión paga. Es decir, no deberían ser tratados de manera diferente porque se transportan a través de protocolo de Internet y otros son a través de ondas hertzianas y otros son a través de un cable. Para nosotros, en ese sentido, los servicios lineales en Internet deberían ser incorporados a la legislación vigente para servicios similares en otras plataformas. Pero claramente los servicios VOD, en sus distintas formulaciones, generan problemas. Acá claramente la perspectiva regulatoria debería innovar en tanto este tipo de servicios permite un mayor control y decisión de parte del usuario y por tanto los mecanismos de regulación deberían ser complementados con mecanismos de corregulación. No solo regulación, sino incorporar mecanismos de corregulación y autorregulación, adquiriendo más relevancia para nosotros la utilización de dispositivos tecnológicos como control parental y otros, más que una regulación directa y previa de parte de organismos estatales. La presencia de estos nuevos servicios creemos que sí implica algunos cambios en la entrada al mercado. Nosotros consideramos que en el caso de los servicios no lineales debería haber una simplificación para
su ingreso a operar comercialmente. En nuestra opinión, como hemos venido diciendo, solo necesitaría registro, no necesariamente concurso, licitación previa. En el caso de la televisión paga por Internet, otra vez planteamos la pregunta de por qué tendrían que tener un tratamiento distinto a otros servicios de televisión paga sobre otras tecnologías. Este es un tema muy debatido hoy en Uruguay, supongo que en la región, sobre piratería, ¿no? Sobre servicios IPTV sin autorización, y obviamente esta perspectiva de alguna manera da respuesta a nuestra opinión al respecto, pero claramente los nuevos sistemas de audiovisuales en Internet necesitarían una revisión y una simplificación de la entrada al mercado de algunos de estos servicios, en particular los no lineales. Respecto a regulación, estrictamente, nosotros vamos a opinar sobre 3 aspectos que creemos que tienen que mantenerse presentes en función de que son principios que no están sujetos a cambios en función de la tecnología, sino de adecuaciones. Estamos hablando de publicidad, estamos hablando de fomento de la producción nacional y estamos hablando de protección de niños, niñas y adolescentes. Los 3 únicos aspectos que, digamos, nos metemos y proponemos en materia de regulación de contenidos en sentido amplio, es decir, una regulación mínima, una regulación light, llámenle como quieran. En materia de publicidad, nosotros creemos que las OTTs audiovisuales también, como en anteriores referencias, deben estar alcanzados por normas generales, es decir, leyes de relaciones de consumo respecto a publicidad engañosa, prohibición de tabaco y alcohol en relación a política de salud pública. Creemos sí que tiene que haber una protección reforzada en materia de publicidad dirigida a niños y publicidad protagonizada por niños, por aspectos que tienen mucha relación con el uso del Big Data, en particular con este sector. Pero entendemos que ahí hay muy pocas novedades y más bien hay problemas de aplicación y de fiscalización de estas limitaciones. En materia de protección de niños, niñas y adolescentes es tal vez el ejemplo más claro de lo que decimos nosotros, de que se debe mantener el principio más allá de la dificultad de aplicación. Nosotros no creemos en ningún escenario donde, porque hay asimetrías y porque hay problemas de adecuación, vayamos a desproteger a este sector de la población tan vulnerable en los nuevos servicios audiovisuales. Sí tiene que haber mecanismos distintos para protección de infancia a los que se aplican o los que se exigen para televisión abierta, como los horarios de protección. Pero bueno, instrumentos técnicos de verificación de edad, cifrado estricto de acceso a contenidos más nocivos, mecanismos idóneos para control parental, protección reforzada de datos personales, fundamentalmente por el uso en algoritmos o para publicidad focalizada, son parte del menú adecuado a estos nuevos servicios que nosotros proponemos y vamos a desarrollar en la publicación que haremos con UNESCO. Deberían mantenerse en la regulación de estos servicios audiovisuales en OTT. En materia de promoción de producción nacional, en materia de servicios lineales, en nuestra opinión las exigencias son las mismas que para la televisión paga, en cualquier soporte técnico, y nuevamente el problema con los servicios VOD, donde nosotros consideramos, en línea con lo que se está discutiendo en Europa y lo que se ha aprobado hasta ahora en Europa, debería haber un porcentaje del catálogo con obras o programas. Acá verán que puse nacionales, regionales. Algo decía Guilherme, hay algunos asuntos que va a haber que abordar de manera regional. No se me ocurre que Uruguay tenga capacidad de exigirle un porcentaje de 20 o 30% de producción nacional a Netflix, pero tal vez sí, obviamente Brasil, con otro mercado, otra importancia, pero parece más razonable pensar en mecanismos de exigencias de producción regional, pero la adecuada visualización y preeminencia de obras nacionales o regionales debería estar en el paquete de regulatorio. Me refiero tanto al diseño gráfico como a los criterios donde el algoritmo recomienda películas o series. Y aquí los dos o alguno de estos mecanismos de incentivo y promoción de la producción a partir de un canon para el fondo audiovisual en función de suscriptores para servicios SVOD o porcentaje de facturación bruta en otros casos, o inversión directa en producción o coproducciones de obras o programas nacionales. En Europa hay mecanismos de los dos, hay países que han optado por los dos criterios, España es uno de ellos, supongo que tal vez Ana en este sentido pueda desarrollar un poquito más.
En materia de quién aplica, también hay de alguna manera un debate. Claramente nos afiliamos a la idea de que sean organismos independientes de gobiernos y regulados. UNESCO no nos dejaría decir otra cosa. Tenemos la opinión que en tanto servicios con estas características específicas deberían ser reguladores audiovisuales los que apliquen la normativa cuando están diferenciados o cuando se trata de reguladores de telecomunicaciones, llamémosle convergentes. Debería tomarse precaución de aplicar esta normativa desde una perspectiva cultural de derechos y no como TICs, comercio electrónico, perspectivas exclusivamente de mercado. Pero claramente acá el desafío es que los organismos reguladores, sea cuales sean, estén dotados la legislación, los dotes de capacidad y recursos adecuados para imponer medidas regulatorias a estos servicios. Obviamente tiene que ver con competencias del regulador y tiene que ver con aspectos que dijimos anteriormente sobre jurisdicción. No quiero terminar sin decir que la regulación no solamente establecer ciertas limitaciones para proteger derechos, sino también garantías para los operadores. Como habrán visto, los aspectos relacionados a simplificación de registro, de ingreso al mercado, es una de esas medidas. Políticas fiscales adecuadas que diferencien a los gigantes de los pequeños, a las startups de los que ya están consolidados, a servicios que son educativos, culturales o sin fines de lucro de los servicios comerciales. Son medidas de protección y también deberíamos incorporar, si no lo tienen nuestros países, que estos operadores de OTTs no deberían tener un tratamiento, no deberían tener tratamiento discriminatorio en su transporte sobre la red, es decir, que las empresas, los operadores de red, no deberían bloquear, ralentizar, priorizar o interferir a unos servicios OTT audiovisuales en detrimento de otros, en particular en un escenario donde los operadores de telecomunicaciones ya comienzan también a incorporar servicios OTTs y otros actores nacionales también lo hacen y no solamente hay operadores extranjeros. Muchísimas gracias.